El pasado día viernes se realizó una audiencia en el Centro de Justicia Penal de nuestra ciudad, donde se dispuso la prisión preventiva para un hombre investigado por abusar sexualmente de dos nietas postizas, podríamos decirle así, de su pareja aquí en Rufino. La cautelar fue ordenada a pedido de la fiscal Rafaela Florid, quien justamente está en contacto con nosotros. Doctora, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la audiencia? Un saludo afectuoso para todos. Bueno, coméntenos un poquito sobre esta situación que ocurrió en esta audiencia el pasado día viernes. Bien, en este caso, Alejandro, usted sabe que más allá de informar sobre el caso concreto, tanto el interés que usted ha demostrado como es el nuestro propio también, de informar a la población sobre los derechos que tiene en casos donde inclusive han pasado muchos años en temas de abuso sexual de menores. Este tipo de investigaciones a veces es posible realizarse y a veces no, dependiendo más que nada de la fecha de los hechos. ¿Por qué? Por las distintas modificaciones legislativas que en algunos casos permiten la investigación después de mucho tiempo y en otros, luego de un cierto tiempo, obliga a no poder continuar atento que ha operado la prescripción de las acciones penales respectivas. En este caso hay que hablar también de dos leyes concretas que se sancionaron en los años 2011 y 2015, sobre lo cual me voy a detener a los fines de informar, pero es importante que la gente sepa que si han sufrido temas de abuso, más allá de que hoy sean adultos y en su momento ya han sido menores, siempre invitarlos a realizar la denuncia correspondiente en el caso que así lo deseen, a los efectos de ver en cada caso concreto si hay posibilidad concreta o no de efectuar una investigación penal. Eso como una especie de preámbulo. Bien, sobre el caso particular que... Doctora, sí. Usted hablaba de que, aprovecho yo también un poco para interiorizarme y compartir sí. Por allí las dudas de la gente. Exacto. Usted hablaba de que en este tipo de delitos hay prescripción. Exactamente, eso depende del año donde hayan ocurrido los hechos. Ahora primero voy a hablar del caso concreto y luego voy a retomar preámbulo que inicié. En este caso se trata de una denuncia que inicia en el mes de septiembre del año 2025, la persona que la realiza hoy es mayor de edad, pero los abusos los sufrió cuando era menor, en su infancia de escolaridad primaria, y pone en conocimiento de esta situación, como usted lo adelantó, la persona responsable del hecho es el el abuelastro de la joven, es decir, pareja de la abuela biológica de la joven, con quienes se quedaban bajo su guarda y de la abuela en ocasión en que sus padres estaban separados y el papá vivía con su madre, en este caso la abuela paterna, ¿sí? Las niñas pues son dos hermanas, luego con posterioridad la segunda hermana hace también la denuncia unos meses más tarde, ya en enero del año 2026. Estas hermanas se quedaban en el domicilio y en esta situación sufrían estos abusos, ¿no es cierto? Este caso fue develado y las dos jóvenes son mayores de edad. Fue develado recientemente, se inició una investigación durante todos estos meses. La persona en el medio fue confrontado por familiares de las víctimas que se enteraron recientemente del hecho de estos abusos que ocurrieron hace muchos años atrás. Concretamente, una de las hermanas sufrió abusos entre el año 2009 y el año 2013 y la otra hermana sufrió abusos entre el año 2012 y el año 2015. Esta situación fue confrontada por familiares de las víctimas con la persona responsable y la decisión que tomó esta persona fue la de irse de la localidad. Si bien se sabía que en el lugar en donde estaba, se inició toda la investigación y atento a la cantidad de años que transcurrieron, se reunió un cúmulo importante de evidencia y cuando se tuvo el grado de probabilidad que requiere nuestro código de procedimiento, se libró la correspondiente orden de detención, la persona fue detenida, fue traída ante la magistrada, en este caso la doctora Lorena Garini, se realizó la audiencia de imputación de cargos, donde concretamente se le atribuyeron gravísimos hechos, que incluye abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por encargado de la guarda, y promoción y facilitamiento de la corrupción de menores, respecto
de las dos víctimas. Y en esta tesitura, cuando hablamos de una pena en expectativa... El último cargo, perdón, doctora, sí. El último cargo es que sí. de alguna manera hacía difusión de... No, es, ahí le explico. Promoción y facilitamiento de la corrupción de menores implica no solamente un hecho de abuso, sino que el menor es sometido al abuso con tanta reiteración que hay un peligro, el tipo penal exige peligro, independientemente de que se concrete o no, de que el menor se corrompa en cuanto a que está en contacto con actos que por su corta edad no tiene por qué conocer. Bien, perfecto. Esa es la imputación y se comete al mismo tiempo que el abuso sexual. Eso significa que las penas no se suman, sino que se aplica la del hecho de mayor pena, que en este caso es el abuso agravado por la guarda con acceso, que tiene un máximo de 8, o sea, un mínimo de 8, un máximo de 20 años de prisión por cada víctima, ¿sí? Es decir, esta persona hoy por hoy está sometida a una pena en expectativa que va de un mínimo de 8 a un máximo de 40 años de prisión. Con estos fundamentos hemos solicitado su prisión preventiva, hemos hablado concretamente del peligro de entorpecimiento probatorio y del peligro de fuga, por supuesto. La magistrada atendió nuestros argumentos, dándonos la razón, pese a que la defensa ofreció medidas alternativas a la prisión preventiva con reglas de conducta. El doctor Domínguez, el defensor público, hizo un muy serio ofrecimiento en este sentido, pero la magistrada compartió con la Fiscalía que los riesgos procesales son altísimos, más que nada por la pena en expectativa, y decidió imponer la prisión preventiva del imputado. En este sentido, quiero retomar lo que habíamos hablado al principio, Alejandro, porque entiendo que es muy importante que la población sepa estas cuestiones. Muchas veces la gente dice, bueno, a mí cuando era chico me pasó esto, pero hoy no lo voy a denunciar porque seguramente ya no se puede hacer nada. Eso, voy a insistir, depende del momento en que hayan ocurrido los hechos. Nosotros tenemos en nuestra legislación dos leyes muy importantes que han sido dictadas, una en el año 2011, que es la famosa Ley Piazza, y otra en el año 2015, conocida como Ley CUNAT o Ley de Tiempos de Espera de la Víctima, que han sido leyes trascendentales. A partir de la Ley CUNAT, prácticamente los delitos de abusos sexuales de menores son prácticamente imprescriptibles. Si bien no son imprescriptibles, realmente se le da a la víctima una amplísima posibilidad de hacer la denuncia, y hasta que no hace la denuncia y no manifiesta su intención o no de instar penalmente, tiene siempre viva la posibilidad de hacer la denuncia cuando el hecho ocurrió siendo la persona menor de edad. Por supuesto, esta es la posibilidad de investigar un hecho que en principio parece como un delito de abuso, pero luego cada caso concreto va a depender de que exista la posibilidad de encontrar las evidencias, ¿no es cierto?, en cada caso, lo cual no siempre es posible, lamentablemente, pero bueno, cuando es posible se pueden avanzar en las investigaciones, como en este caso, y lograr detención y eventualmente llevar a la persona a juicio si se logra acreditar el grado de certeza necesario para obtener una sentencia condenatoria. Bien. La Ley Piazza, por su lado, era un poco menos rígida, pero ampliaba mucho el tiempo de la prescripción. ¿Por qué? Porque hacía que cuando la persona cumple los 18 años de edad, recién ahí comience a correr el tiempo de prescripción. La Ley CUNAT fue más amplia que eso, porque dice, bueno, sí, cuando cumple los 18 años empieza recién ahí a correr el tiempo de prescripción, porque es cuando la persona tiene la posibilidad cierta de tomar una decisión sobre en cuanto a su independencia, tal vez a su alejamiento, cuando hay convivencia, sobre todo con el agresor, de poder efectuar la denuncia, pero además la víctima tiene un tiempo de espera, por eso es conocida como Ley de Tiempos de Espera de la Víctima, que implica que no siempre la víctima, por el solo hecho de cumplir la mayoría de edad, ya está en condiciones, sino que uno sabe que este tipo de delitos está harto probado, esto ya de manera categórica y unánime por doctrina, jurisprudencia y por supuesto también por la parte de la psicología, que dejan una huella psicológica muy profunda y daños muy profundos en las víctimas que lo sufren. Entonces, pese al cumplimiento de la mayoría de edad, no siempre es posible realizar la denuncia. Por eso CUNAT es más amplia y dice el tiempo de prescripción va a comenzar a correr cuando la víctima cumpla 18 años, pero además se la debe consultar sobre la denuncia que oportunamente hubieran efectuado sus padres siendo menor, o bien, si nunca hizo antes la denuncia, será recién ahí, cuando haga la denuncia, cuando comience a correr el tiempo de la prescripción. Con lo cual, en los tiempos, digamos,
prácticamente a partir de CUNAP, cuando el hecho ocurrió siendo menores, se puede denunciar prácticamente en todo tiempo. Lo que sí, bueno, insisto en este tema porque es muy importante, siempre en todo caso penal, el avance o no de una investigación penal depende, por supuesto, de que se encuentren evidencias, ¿no es cierto? Eso es fundamental en todo delito, más allá de la posibilidad de investigarlo. Pero me parece sumamente importante hablar de esto, Alejandro, porque muchas veces la gente piensa que como pasó tantos años ya no se puede hacer nada. Claro, claro. Casualmente es importante hacer la denuncia cuando, por supuesto, la persona lo quiere hacer, porque esto es un delito tan íntimo que depende de la voluntad de la víctima el que se denuncie y se puede investigar. Pero cuando la persona quiere hacerlo... Además, doctora, además de doloroso, sí, y por allí hacer la denuncia, de alguna manera significa revivir momentos que que la víctima desea olvidar, también está el tema de la vergüenza pública, ¿no? Por supuesto, Alejandro. Por eso es un delito que depende pura y exclusivamente de la voluntad de quien lo ha sufrido, este hecho de hacer la denuncia, y por supuesto eso requiere que los investigadores, para poder llevar adelante la acción penal, los citemos a una entrevista. Acá tenemos por supuesto personal especializado en este tipo de toma de entrevistas. Normalmente se hace en compañía de nuestra psicóloga, de manera tal de que la víctima se sienta dentro de lo que es la situación lo más cómoda posible y contenida por personal experto. Pero bueno, lo cierto es que, como bien dice usted, hay que preguntar por detalles muy dolorosos, porque casualmente la investigación se va a hacer en base a los mismos, y es por supuesto un revivir. Por eso depende 100% de la voluntad de quien lo sufre, pero también es importante para quienes encuentran en estas denuncias, y luego con el avance de la investigación, cuando se reúne evidencia y se puede llevar a juicio a las personas responsables, siempre la víctima, uno se encuentra con momentos de emoción, con momentos de sentir, ¿no? Que en el caso concreto tienen la justicia del caso concreto, y que son escuchados por los operadores judiciales y por, por la justicia del caso concreto. Básicamente es esto lo que uno busca en todos los casos, y muchas veces esto puede ser reparador, y es lo que se busca en definitiva, ¿no? A través de la legislación, y es la voluntad del legislador, de quien nosotros simplemente somos operadores judiciales y estamos para hacer efectiva la ley, dependiendo siempre de las evidencias existentes. Bien. Así que bueno, quería compartir más que nada esto, porque bueno, a veces pasa que lamentablemente también nos encontramos con víctimas que cuando hacen la denuncia ya es tarde, y siempre a veces tenemos que dar esa noticia y explicar y comentarles este tema, pero también respecto de aquellos que han sufrido un hecho abusivo, si desean hacer la denuncia, cuanto antes se haga, antes por lo menos se puede abordar el tema y darles una respuesta, sobre todo respecto de si es posible en el caso concreto hacer o no la investigación, porque todo depende de los años en los que haya ocurrido el hecho concreto. Bien. Doctora, volviendo a la causa en sí, el pedido de la Fiscalía del Ministerio Público por estos delitos a estas dos personas, a estas dos víctimas, ¿sería de cuánto? ¿40 años? Claro, sería de un mínimo de 8, un máximo de 40 años, que para poder determinar ese máximo y ese mínimo y hacer una determinación de pedido de pena en el caso concreto, uno depende de recabar un montón de información que también tiene que ver con la cuestión personal del imputado, previo a determinar una pena. Pero le diría a Alejandro que, siendo dos víctimas y habiendo un cúmulo probatorio y considerando la grave calificante, no creo que el pedido sea por menos de 20 años. Estoy diciendo un mínimo, pero realmente me parece que en este tipo de casos tiene mucho que ver, por supuesto, las situaciones concretas de la pena. Tenemos un máximo de 40, el fiscal, cuando individualiza la pena, y el juez también, tienen que justificarla, y esa justificación se va a poder hacer de manera pormenorizada una vez que se terminen de recabar todos los elementos probatorios. Pero ya le digo, va a ser una pena alta en el caso de formalizarse una acusación por las graves incidencias de lo que han padecido las víctimas, lo que son
los hechos en sí, y considerando el máximo de 40, nada quita que no se pueda pedir una pena muy cercana al máximo, pero realmente sí, vamos camino a una pena muy alta. Como siempre, gracias por su gentileza, doctora, que tenga una agradable jornada. Gracias, Alejandro, gracias a usted por el interés y bueno, a disposición para lo que necesiten. Que tenga buen día. La fiscal adjunta de Rufino, la doctora Rafaela Florit.